paciente de 80 años que no tiene antecedentes heredofamiliares de importancia, que es ama de casa, católica, niega alergias y es sedentaria, es hipertensa en tratamiento, tiene enfermedad renal crónica diagnosticada, es hipotiroidea y tiene anemia crónica en tratamiento con ácido fólico, sulfato ferroso, complejo B y eritropoyetina, que compra de manera externa, y aún así sus últimos laboratorios, que fueron el 9 de mayo, reportó una hemoglobina de 6.2, además de trastorno depresivo e insomnio y quirúrgicos y traumáticos negados. Acude al servicio de urgencias por presentar debilidad generalizada el 2 de septiembre. A la exploración física se observa palidez de tegumentos y deshidratación de mucosas, signos vitales de 140-85, una frecuencia cardíaca de 93, una frecuencia respiratoria de 14, temperatura de 36.4, un peso de 54 kilos, una talla de 1.44 y un IMC de 26. Se ingresa a observación por sospecha de síndrome anémico. El diagnóstico médico entonces es el síndrome anémico. ¿Qué es el síndrome anémico? Va a ser el conjunto de signos y síntomas que se asocian a anemia. La anemia es lo que es la disminución de la concentración de la hemoglobina, que va a ser menor de 13 en hombres y menor de 12 en mujeres. Se está haciendo consenso que en el adulto mayor estas cifras deberían de ser diferentes, debido a que las condiciones en las que están no son las mismas que para los adultos normales, tanto como en el IMC y en otros parámetros, por lo que debería de considerarse pues otros puntos de corte para diagnosticar anemia que sean diferentes a un adulto aparentemente sano. Sin embargo, hasta ahorita pues no hay un consenso. Lo que va a hacer la disminución de la hemoglobina es que hay menor transporte de oxígeno hacia los tejidos, por lo que puede haber alteraciones. Los tres mecanismos principales de la anemia van a ser las hemorragias, que pueden ser agudas o crónicas, la disminución de la producción de los eritrocitos y hemólisis o la destrucción de los glóbulos rojos. Sin embargo, en los adultos mayores es importante porque va a haber una combinación de este tipo de estas tres causas principales de la anemia, que puede ser la más común, que es la inflamación o la anemia de enfermedades crónicas, que va a ser el resultado, uno, de la disminución de la producción de eritrocitos, que es el caso de la enfermedad renal, que al haber una disfunción del funcionamiento del riñón, hay una menor producción de eritropoyetina, por lo tanto se estimula menos la producción en la médula ósea de la síntesis de eritrocitos. Además, hay una disminución de la vida media. ¿Por qué? Porque en la enfermedad renal hay un estado inflamatorio producido por alteraciones metabólicas que conducen a acidosis. Esto es porque hay catabolismo proteico, porque hay aumento de las toxinas urémicas en sangre, y también porque existe normalmente deficiencia de hierro, ya sea por disminución del consumo o aumento de las demandas de esta enfermedad. La segunda causa de anemia del adulto mayor más frecuente es la anemia por deficiencia de hierro. Esta va a ser principalmente secundaria a una ingesta insuficiente, pero también puede ser por una malabsorción, ya sea por gastritis atrófica, es decir, que en el adulto mayor el estómago ya no es capaz de absorber la misma cantidad de hierro que necesita, o por una enfermedad celíaca, es decir, que en el intestino los enterocitos o las vellosidades ya están atrofiadas hay menor cantidad, y por lo tanto este mineral no se está absorbiendo. Las concentraciones de hierro van a llevar a una menor producción de hemoglobina. A menor hemoglobina, pues va a haber un menor transporte de oxígeno, pero además, en este caso, al haber una menor producción de hemoglobina, esto va a alterar el tamaño de los eritrocitos, que van a ser chiquitos, a lo que se llama, que son microcíticos. En la biometría, si ustedes ven, aparte de la hemoglobina y el hematocrito, vienen otros parámetros, que es el BCM, que es el volumen corpuscular medio, es decir, el tamaño de los eritrocitos, que en este caso de la anemia por deficiencia de hierro están más chiquitos. Entonces se dice que estos son microcíticos, y en el caso del HCM, que es la hemoglobina corpuscular media, al haber menor hemoglobina, entonces estamos hablando de que son hipocrómicos, tienen menor hemoglobina dentro de ellos, y se ven de esta manera. Estos son los eritrocitos normales y estos son microcíticos, es decir, más chiquitos, e hipocrómicos, es decir, más claritos, con menos cantidad de hemoglobina. ¿Entendido? A ver, explícame con un laboratorio.
tenemos hoy un paciente por ahí con anemia. Nos queremos revisar. Si quieres, cuando hay intervención, lo puedes pausar y después. La siguiente causa de anemia en el adulto mayor es la deficiencia de vitamina B12 y de folatos, que se conoce como anemia megaloblástica. Esta puede deberse a un consumo insuficiente, a la mala absorción, a un incremento de las demandas o secundaria al uso de fármacos que van a intervenir con el metabolismo tanto de la vitamina B12 como del folato, que puede ser el omeprazol, que son medicamentos que se consumen a largo plazo y sin prescripción médica, la nitrofurantoína, la metformina, la simepirina, la colchicina, anticonvulsivantes y antifólicos, que son principalmente tratamientos que se utilizan en pacientes con cáncer. Estas vitaminas intervienen en la maduración de los eritrocitos, por eso van a producir eritrocitos muy grandes, que van a ser macrocíticos, que es decir, el BCM va a estar aumentado. Y pues para saber si es por deficiencia de vitamina B12 por ácido fólico, se van a tomar niveles de vitamina B12. Si los niveles de vitamina B12 son menores de 200, se diagnostica una anemia megaloblástica por deficiencia B12, mientras que si los niveles de ácido fólico son menores de 2 nanogramos por mililitro, se va a diagnosticar como anemia por deficiencia de folatos. Y la última de las causas de anemia en el adulto mayor son los síndromes mielodisplásicos, que va a ser una alteración en la producción de las células de la línea roja. Recordemos que en la médula ósea se producen las células de la línea blanca, que son los leucocitos, los linfocitos y sus células derivadas, y las células de la línea roja, que son los eritrocitos, las plaquetas. Y los eritrocitos van a ser células inmaduras, van a ser células defectuosas y por tanto su vida media se va a ver acortada y su funcionalidad pues va a ser menor. Y hay otro tipo de displasias que pueden ser de origen autoinmune, por lo tanto en este caso pues el mecanismo de la anemia puede ser por la hemólisis de estos eritrocitos. Y bueno, ¿cuáles son los signos y los síntomas del síndrome anémico? Pues va a ser la fatiga, debilidad, disnea, es decir, que les falte el aire, la palidez de piel y mucosas, mareo, taquicardia, es decir, que se sientan muy agitados con esfuerzos muy leves, una hipotensión ortostática, es decir, que estén sentados o acostados y se levanten y se mareen e incluso se pueden llegar a caer, que tengan pulso débil, que tengan las manos y pies fríos, aunque haga calor, que tengan somnolencia, confusión, cefalea, que sean, si los adultos mayores se puede ver como que se les empiezan a olvidar las cosas rápidas y puede ser confundido incluso con episodios de demencia, cuando en realidad son un signo de otro tipo de alteraciones. En el adulto mayor, la anemia puede conducir a otro tipo de complicaciones cardiovasculares, de reducción de la capacidad física y mental, puede aumentar el riesgo de caídas, de fracturas, deterioro físico, aumento de la estancia hospitalaria, deterioro funcional y un aumento de la mortalidad, por lo tanto debe de ser abordada y tratada. Entonces, en el caso de esta paciente se le hizo un abordaje nutricional con un tamizaje NRS 2002 que se debe de realizar en las primeras 24 hasta 48 horas de su ingreso hospitalario, encontrando un IMC de 26 kilogramos sobre metro cuadrado, una pérdida de peso de 4 kilos en 2 meses, que es significativo, y una disminución de la ingesta de alimentos en la última semana, dándonos 3 puntos que de acuerdo al punto de corte de este tamizaje es un paciente con riesgo que requiere una valoración inicial. Entonces, en la valoración inicial tenemos a un paciente de 80 años con un diagnóstico de insuficiencia renal crónica, sin tratamiento sustitutivo, con síndrome anémico e hipotiroidismo. Entre los signos clínicos se destaca que la paciente presenta fatiga, estreñimiento, astenia y adinamia. La exploración física tenemos que tener hiperpigmentación periorbitaria con hundimiento, es decir, que puede señalar que sigue padeciendo insomnio, que puede ser una causa muy frecuente de algún tipo de alteración metabólica asociada a la enfermedad renal, así como deshidratación, palidez generalizada de piel y mucosas, depresión moderada de masa muscular, sobre todo en sienes, cuádriceps y pantorrilla. En los antropométricos, su peso era de 54 kilos, su peso teórico de 51.8, su talla de 1.44, 26 kilogramos sobre metro cuadrado sobre MC, que se considera normopeso en el adulto mayor. Su circunferencia de brazo es de 23.5, que se considera adecuada. Sin embargo, se ha visto que la circunferencia de pantorrilla es un mejor índice para calcular la reserva de masa muscular, es decir, la reserva proteica, siendo el punto de corte de 31, y en este caso nuestra paciente tenía 24.5, es decir, que tenía una reserva de masa muscular disminuida.
Los bioquímicos, el día 2 de septiembre se realizó una biometría hemática en el que podemos ver que tenía una hemoglobina de 4.5, la cual se encuentra disminuida, al igual que el hematocrito, el volumen corpuscular medio y la hemoglobina corpuscular media, encontrando que tenemos una anemia microcítica hipocrómica, un aumento de las plaquetas que puede ser secundario a un proceso inflamatorio o un proceso reactivo, y los reticulocitos elevados. Los reticulocitos son células inmaduras de la sangre, por lo que estén aumentados es una respuesta normal del organismo queriendo compensar la falta de glóbulos rojos. Sin embargo, esto se conoce como una anemia regenerativa, porque existe una respuesta de la médula ósea. Sin embargo, no es suficiente para lograr restablecer la cantidad de hemoglobina que necesita el cuerpo para funcionar. Por lo tanto, se considera aunque se considera una respuesta positiva, pues no se logra y requiere pues un tratamiento más agresivo, que son las transfusiones. En la química sanguínea tenemos la creatinina de 3.1 que está elevada, la urea y el BUN, que son los azuados que están elevados, y en los electrolitos encontramos un potasio de 6.2 y un cloruro de 115 que están elevados, lo que se conoce como hipercloremia e hipercalemia, que quiere decir que además del deterioro de la función renal, la señal está cursando con un desbalance hidroelectrolítico. En ellas se tomaron niveles de vitamina B12, ferritina y hierro, encontrando que la ferritina y el hierro están disminuidos, por lo tanto podemos verificar que realmente está cursando con una anemia por deficiencia de hierro. Y en el perfil tiroideo tenemos una TSH de 6.9 que se encuentra ligeramente elevada, por lo que tal vez su manejo de el hipotiroidismo puede que requiera un ajuste. Por los bioquímicos del día 3 de septiembre encontramos, se realizó un tratamiento con carboximaltosa por parte del médico tratante, que fue geriatría, encontrando una hemoglobina de 5.8 y un hematocrito de 19.6, lo cual mejoró un poco la anemia que tenía. Sin embargo, encontramos que de todas maneras no se logró restablecer en parámetros normales, y las plaquetas, aunque mejoraron en su parámetro, no es la respuesta esperada, y la paciente seguía sintomática, por lo que el médico tratante decidió realizar una transfusión de 2 paquetes globulares y tomaron el control a las 24 horas, que fue el 4 de septiembre, encontrando ya una hemoglobina de 6.5, un hematocrito de 22, sin alteración de los parámetros del volumen corpuscular y la hemoglobina corpuscular media, con unas plaquetas normales. En la química sanguínea encontramos una creatinina de 3 miligramos, una urea de 98 y un BUN de 45.7, que siguen elevados, al igual que los electrolitos, a pesar de las medidas anticalémicas que el médico tratante había puesto, con un potasio de 6 y un cloro de 115. Y entre los indicadores dietéticos se realizó un recordatorio de 24 horas, encontrando que su ingesta habitual era de 970 kilocalorías, lo cual era insuficiente. Se realizó una frecuencia de consumo de alimentos, identificando que la paciente consumía muy poca cantidad de proteína, al igual que tenía malas indicaciones de acuerdo a las porciones de alimentos y a lo que ella debía comer. Refirió que tenía suplementación con Ensure, un bote, así como complejo B y ácido fólico y litopoietina, encontrando que pues realmente lo que ella necesitaba era hierro, y estaba consumiendo unos suplementos que no requería, lo que hace énfasis en la importancia que tiene la valoración individual de una paciente, ¿no? Y entonces el diagnóstico nutricional de esta paciente es una ingesta suficiente de energía, secundaria falta de conocimientos en el área de nutrición, evidenciado por pérdida de peso, depresión moderada de masa muscular y desnutrición proteico-calórica. Bueno, regresamos. Y bueno, en el tratamiento médico, algo muy importante que debemos de considerar cuando valoramos un paciente son los medicamentos que consumen. ¿Por qué? Porque los medicamentos tienen interacción con los nutrientes. Entonces, en el caso de esta paciente, el tratamiento médico que ella tenía era el losartán. El losartán es un medicamento para tratar la hipertensión. Este medicamento va a retrasar la absorción, los alimentos van a retrasar la absorción del medicamento y van a reducir su concentración o su biodisponibilidad en sangre. También van a reducir la conversión de losartán en su metabolito activo, y el uso de este fármaco
debe de acompañarse con una ingesta moderada de potasio porque puede aumentar el riesgo de elevar sus concentraciones en sangre. Entonces, si normalmente en un paciente con enfermedad renal nosotros somos un poco flexibles en cuanto a los alimentos que debe de consumir moderado y bajos en potasio, en un paciente que consume losartán debemos de hacer mucho énfasis en que debe de ser de los que consuma alimentos muy bajos, en muy bajo contenido de potasio, porque como no podemos cambiar el medicamento que está consumiendo, entonces debemos de considerar este tipo de interacciones fármaco-medicamento para que no sea la causa de que el potasio se siga elevando. Y los alfa-cetonálogos, la función que tienen los alfa-cetonálogos es dar un aporte de aminoácidos extra, ya que estos pacientes pues no pueden consumir cantidades elevadas de proteína, entonces su eficacia se puede optimizar con un consumo de alimentos ricos en proteínas, ya que va a facilitar la conversión de los alfa-cetonálogos en aminoácidos. Se debe de consumir con las comidas, ya que aumentan los niveles de calcio y favorecen la disminución de los niveles de fosfato. También consume levotiraxina, consumo de alimentos ricos en fibra, soya, alimentos o dietas ricas en grasa, así como las nueces, ciruelas y los lácteos van a interferir con la absorción de la levotiroxina, por lo que no está indicado que se consuma con ningún alimento. Es importante que en los pacientes que tienen hipotiroidismo se les haga mucho énfasis en que la pastilla se consume solamente con poca agua por las mañanas y debe esperar por lo menos 30 minutos antes de ingerir alimentos, porque si no los niveles de hormona no se van a alcanzar, que puede ser que sea lo que pase con esta paciente, y por eso los niveles de TSH estén aumentados. El ácido fólico en general no posee ninguna interacción, sin embargo se ha visto que el consumo de té verde puede reducir los niveles de ácido fólico cuando se consume. Y el sulfato ferroso se va a ver interferida su absorción cuando se consume con cereales integrales, polifenoles como el té, el café, el vino tinto, y alimentos ricos en calcio como la leche, los quesos, y algunas proteínas van a inhibir su absorción, por lo que no se deben de consumir en conjunto. Y bueno, el tratamiento nutricional, sabemos que el tratamiento dietético para pacientes renales va a ser muy importante porque es uno de los pilares fundamentales que le van a permitir al paciente conservar su función renal. Son medidas renoprotectoras y antiproteinúricas que van a proveer que su filtrado glomerular se mantenga, incluso en algunas ocasiones va a permitir que este aumente, por lo que es importante evitar estados de malnutrición, es decir, se debe de dar las calorías y las proteínas que requiere para evitar tanto que haya un desgaste energético proteico como que haya estados de obesidad. Y por ello se recomienda una ingesta energética de 30 a 35 kilocalorías por kilogramo de peso, distribuidas de 50 a 60% en hidratos de carbono, menos de 30% de lípidos de la energía total, y en pacientes con estadios 3 y 4 como esta paciente, se recomiendan dietas con restricción de proteína moderada, que puede ser de 0.6 a 0.8 gramos por kilogramo día, o 0.8 a 0.9 de kilogramos de peso ideal al día. Esto va a permitir que mejore el perfil lipídico, porque recuerden que los pacientes con enfermedad renal tienen un alto riesgo cardiovascular. Mejora la resistencia a la insulina, que también es importante para que estos pacientes tengan una mejor absorción y aprovechamiento de todos los nutrientes que consumen. Mejora la acidosis metabólica, que también interviene con la vida media de los eritrocitos y de muchas células sanguíneas, y disminuye la progresión de la enfermedad renal. Entonces, y también se debe de considerar la restricción de potasio en este paciente, que se van a dar las técnicas de cocción de doble remojo para las verduras, frutas y leguminosas. Y aquí en esta tablita viene el promedio del porcentaje de la pérdida de minerales cuando se realizan estas técnicas de cocción, tanto de fósforo como de potasio, que se le pueden dar al paciente para que pueda consumir los alimentos sin que se consuman tanto los minerales. Bueno, el tratamiento nutricional se realiza el cálculo de energía, teniendo un requerimiento energético de 1890 kilocalorías y el requerimiento proteico de 43 gramos. En pacientes que cursan con anorexia, cuya ingesta sea deficiente, que presenten una pérdida involuntaria de peso del 5% en 3 meses o del 10% en 6 meses,
una disminución de albúmina menor de 3.8 o de prealbúmina de menos de 28 miligramos, se pueden emplear suplementos nutricionales. Se pueden administrar 2 o 3 veces al día, se recomienda que sean fraccionados, 1 hora después de las comidas. ¿Por qué? Porque son un complemento para lograr el aporte nutricional recomendado. Y bueno, durante su estancia hospitalaria se le dio una dieta en picados finos de 1200 calorías con restricción de proteína para paciente con enfermedad renal e hipertensión, fraccionada en 3 tiempos de comida, y la suplementación nutricional oral con una fórmula polimérica especializada Neproleuprod, fraccionada en 3 tomas. Y bueno, la evolución se ingresó a cargo de geriatría, se le dio el manejo farmacológico con la carboximaltosa. Debido a que no se corrigió la anemia considerada severa inicialmente, se realizó la transfusión de 2 paquetes globulares. Además de la hidratación y medidas anticalémicas, se realizó un frotis de sangre periférica debido a la anemia crónica que no se resolvía con todos los fármacos que se le había dado anteriormente, y se encontró un efecto Redox, que es que los eritrocitos se ven apilados, que se ven como encimados como en una pila de monedas, que es característico de algunas enfermedades, entre ellas el mieloma múltiple. Se realizó una interconsulta al servicio de hematología, quien se decidió hacer exámenes complementarios y también una radiografía que se llama serie ósea metastásica para ver dónde más podía tener alteraciones en caso de que sea positiva de mieloma, pero se le iba a dar seguimiento por medio de la consulta externa. Y como ya se había dado mejoría de los síntomas del síndrome anémico, mejorar las cifras de hemoglobina, y la hipercalemia y hipercloremia habían mejorado en los últimos laboratorios de acuerdo a la nota, se decidió su egreso. Y bueno, el plan de ingreso por parte de nutrición, se le dio un plan de alimentación de 1500 calorías y 44 gramos de proteína, que corresponde al 11% de su volumen calórico total, con 51 gramos de lípidos, 28.7% del volumen calórico total, y 252 gramos de hidratos de carbono, que se distribuyeron de acuerdo al sistema mexicano de equivalentes en 3 verduras, 4 frutas, 2 cereales, 2 alimentos de origen animal y 9 aceites y grasas sin proteínas. Se proporcionó la guía de alimentos de alto, moderado y bajo contenido de potasio, además de indicar la frecuencia de consumo sugerida para evitar el incremento de los niveles de potasio y las técnicas de preparación, remojo y cocción de los alimentos. Se sugirió continuar con la alimentación nutricional con la fórmula polimérica en caso de no alcanzar el consumo recomendado por los alimentos, y se dio una cita a la consulta externa en un mes para instrucción y seguimiento del plan dietético para el mantenimiento de la masa muscular. Y listo.